Bendecimos a los niños que van a ser enseñados también en esta mañana en la palabra del Señor. Bendecimos también a las visitas que están en nuestro medio. Sean muy bienvenidos. Estamos contentos de tenerlos con nosotros. Y así cada uno que estamos presentes en esta mañana. Hoy voy a hablar de un versículo que impactó mi vida cuando lo leí por primera vez hace más de 30 años atrás. Cuando leí por primera vez la Biblia completa. Entonces ahí leí un versículo que me ha hecho mucho pensar a través de los años y por eso lo vamos a estudiar hoy. Pero antes de ir a la palabra del Señor, les traje un mapa que me gustaría que lo viéramos antes de comenzar. Ay, sí. Vamos a pedir aquí a nuestra ayudanta. Damos gracias al Señor por que cada domingo ella nos ayuda con las letras y con las presentaciones que a veces tenemos acá. Sabemos que la Biblia especialmente habla mucho de un pueblo que se llama pueblo de Israel, que es una nación, ¿cierto? Entonces en este mapa vemos la nación Israel. ¿Dónde está mi punto? Así. Entonces, para entender la prédica de hoy, quiero que se ubiquen en el mapa porque es importante. La nación de Israel estaba compuesta de varias regiones. Aquí en el norte, la región de Galilea, donde creció y vivió Jesús, la mayor parte de su vida. Acá abajito se encuentra la región de Judea, donde nació Jesús. Sabemos que en Navidad siempre nos cuentan que María y José tuvieron que viajar aquí a Belén, que está en Judea. Aquí cerquita aquí está Jerusalén y por aquí está Belén, porque él era de allá y tenían que ir por el censo. Entonces ellos vivían acá arriba en Nazaret, pero en Navidad tuvieron que bajar acá, ¿cierto? A Belén para el censo. Y luego volvieron arriba a Nazaret, donde Jesús creció. Y aquí está Jerusalén. Entonces, en la prédica van a entender por qué les muestro todo eso. Vamos a ir a la otra, Cata, por favor. Entonces, aquí era Capernaum. La prédica del domingo pasado que predicó el pastor, ¿se acuerdan? Que nos dijo que la mayor parte y los mayores milagros que Jesús hizo, lo hizo aquí, en Capernaum, de donde también eran la mayoría de los discípulos. De los 12 discípulos, mis amados, 11 discípulos eran de esta región de Galilea, excepto Judas, que era de la región de Judea. Los otros 11 eran de acá. Entonces, cuando él tenía que subir a Jerusalén, a pesar que para nosotros sería bajar, ¿cierto? Pero no. Cuando la Biblia habla de Jerusalén, siempre dice que sube la gente a Jerusalén. Porque Jerusalén es considerada la ciudad más importante de todos los tiempos y también de la eternidad, porque Jerusalén es nuestra capital de nuestro reino, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús venía con sus discípulos, caminaban o por acá, y la distancia eran más o menos 160 kilómetros, o sea, no es tanto, ¿se fijan? Que caminando un día y 14 horas más o menos uno se demora. Entonces, Jesús varias veces y los discípulos hicieron esa caminata para que vean cuán importante es caminar para nuestra salud. Por eso ellos estaban tan sanitos. Entonces, aquí 3 veces al año cada judío tenía que venir acá a Jerusalén, aquí, para las fiestas principales que Dios le había ordenado a ese pueblo. 3 veces al año. Una vez para la Pascua, porque recordaban la salida de Egipto milagrosa que Dios hizo con ellos. Y luego nosotros recordamos la Pascua cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, siendo Él el Cordero, ¿cierto? Luego tenían que bajar o subir a Jerusalén para la fiesta de la cosecha, que era 50 días después de la Pascua. Imagínense, o sea, para la Pascua
este viaje para abajo y para arriba. O sea, al revés, para arriba y para abajo. Hasta yo me confundo. Es subir a Jerusalén y bajar nuevamente. Y apenas llegaban allá, después de unos 40 días, porque ida y vuelta, tenían que volver para la fiesta de la cosecha, que era Pentecostés. Y luego también tenían que volver para la fiesta de las enramadas, que duraban 7 días. Entonces todo eso es importante para entender el mensaje. Por eso les pido paciencia para entender en esta mañana, porque es importante cuando leemos la Biblia y no tenemos este conocimiento, a veces no vamos a entender bien porque las cosas están escritas así. Y como regalo especial le voy a mostrar en Capernaum, ¿cierto? Donde Jesús hizo muchísimos milagros. Mi esposo explicó el domingo pasado que Jesús usó un versículo muy triste y dijo: Capernaum, donde muchos milagros se hicieron, hasta el cielo te levanté, o sea, te mostré el cielo, pero por tu desobediencia, por tu falta de compromiso, hasta el Hades, o sea, hasta el infierno serás abatida, porque no se mantuvieron fiel. Entonces le voy a mostrar cómo se ve hoy Capernaum. Esta era un pueblo maravilloso en los tiempos de Jesús y hoy solamente se ven estas ruinas, ¿se fijan? Aquí viene la calle principal porque este es un museo. A ver, vamos a ver en el siguiente cuál es el museo ese. La iglesia de San Pedro pusieron los católicos ahí para que por lo menos haya un recuerdo, ¿se fijan? Entonces cuando Dios hace milagros en nuestras vidas, nunca tenemos que olvidarlos. Yo conozco personas que han recibido tremendos milagros de Dios en su vida y sin embargo nunca se han convertido al Señor, a pesar que han visto lo que Dios es capaz de hacer. Y luego vamos a ver Jerusalén y miren qué tremendo. Este es una toma desde los aires y ni siquiera cayó todo Jerusalén en esa toma. Es una tremenda ciudad y más o menos por acá donde el Señor va a volver por su iglesia, en el Monte de los Olivos. Muchas gracias, Cata. Entonces ahora con ese conocimiento nos vamos a internar en la palabra del Señor. Como ya les dije en el comienzo, 11 de los discípulos eran de esa región de Galilea. Entonces después de la resurrección, Jesús murió y resucitó. ¿Dónde? ¿Dónde murió Jesús? En Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, o sea, en nuestro mapa abajito, ¿cierto? En Jerusalén. Y después de la resurrección de Jesús, la Biblia nos dice que los discípulos estaban llenos de miedo, tenían mucho temor y se escondieron porque todo el mundo estaba en contra de ellos. Y se tuvieron que esconder. Y después de un par de días, cuando ya el Señor resucitó, ellos no hallaban qué hacer y se fueron a casa. En el mapa arriba, a Galilea. Se fueron a casa y empezaron nuevamente a pescar. Y eso es lo que me impresiona mucho en el Evangelio de Juan. En el último capítulo aparece ese relato, no lo vamos a leer. Están los discípulos pescando en el mar de Galilea y aparece el Señor. Y le hace un fueguito, una fogata, y le pone un pescado ahí. Y cuando los discípulos están en el mar pescando, y de repente ven una fogata ahí, en la playa, en la madrugada. Y Juan dice, es el maestro. ¿Y qué hace Pedro? Se tira al agua, desesperado, porque quería llegar primero, él como siempre, ¿cierto? Entonces llega allí y ve la fogata, y Jesús tenía su pescadito listo ya para esperarlos. Y tienen este tremendo encuentro. Y Jesús les dice, traigan de los pescados de ustedes y pónganlos aquí también. Y mientras se asaban los pescados de los discípulos, estaban disfrutando el pescado que Jesús les dio y su tortilla. ¡Qué hermoso! Jesús, fíjense, para él era importantísimo Jerusalén, pero como los discípulos se fueron para Galilea, él también se fue a buscarlos allá. Él no los llamó por teléfono y les dijo, vengan a Jerusalén porque pronto voy a ascender al cielo. No les dijo nada.
los fue a buscar allá mismo. Mis amados, cuando Jesús tiene un plan contigo, te va a buscar a tu casa. Y yo sé que aquí en esta mañana hay personas que Jesús te ha ido a buscar a tu casa muchas veces. Por eso estás aquí. Y muchos de los que van a ver el mensaje saben que el Señor los está llamando, porque así es Él. Él nos va a buscar a casa, porque Él nos ama. Entonces Jesús ya sabía que se acerca la fiesta de la cosecha, donde los discípulos sabían que tienen que subir a Jerusalén. Entonces Jesús los acompañó a ellos. Entonces dijo: juntos vamos a ir a la fiesta de la cosecha, porque ahí va a suceder lo más grande, que yo me voy a ir al cielo y no me verán más. Entonces los discípulos obviamente estaban un poco tristes, porque sabían que ya habían pasado el tremendo problema que le habían crucificado al maestro. Luego Jesús resucitó, se pusieron contentos. Y menos mal que Jesús tomó 40 días para pasar con ellos y hablarles las cosas del reino. Pero ahora ya era el tiempo que Jesús se iba a ir al cielo. Entonces por eso llegan y van a Jerusalén. Y ahora vamos a ir a la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Ahí dice el Señor: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Se fijan? Por eso Jesús les dijo: quédense en Jerusalén, porque ellos no eran de allí, ellos eran de Galilea. Entonces ellos solamente venían a las fiestas y luego se volvían cada uno a su lugar. Entonces cuando ya Jesús llegó con ellos, 10 días antes, tienen que tener eso en cuenta, 10 días antes de la fiesta. Y Jesús le dice: ahora yo me voy, pero ustedes no se van a ir a Galilea a pescar. A lo mejor habían hecho una reunión. Y Pedro quizás le dijo: pero Señor, tú sabes que faltan 10 días para la fiesta. En 10 días podemos pescar muchos peces y vender, porque hay que hacer la plata para el mes. Porque también ellos tenían que vivir. Pero Jesús le dijo: no, olvídense de la plata, olvídense del trabajo, quédense en Jerusalén y esperen hasta que llegue la promesa. Y los discípulos no sabían cuándo iba a llegar. Ellos solamente por obediencia se quedaron ahí. Y a veces Dios a nosotros nos dice cosas y uno no entiende, pero mejor hacerle caso al Señor, porque Él sabe por qué lo está diciendo. A veces uno tiene algún plan y lo quiere hacer y el Señor dice no. Entonces uno empieza a alegar: pero ¿por qué no, Señor? ¿Pero por qué yo no puedo? No, cuando el Señor dice no, entonces no. Entonces los discípulos se quedaron ahí. El Señor asciende al cielo y vienen esos 2 ángeles y le dicen a los discípulos fascinados mirando las nubes, que el Señor se iba, ¿cierto? Nunca habían visto algo así. Entonces ellos estaban mirando, no sé qué habrán hecho ustedes conmigo, yo creo que también habríamos estado así, con la boca abierta, wow, ¿cierto? Y aparecen los 2 ángeles y le dicen: ¿por qué miran al cielo? Ese Jesús que ustedes vieron ascender, a sí mismo un día va a volver por su iglesia. Y le fortaleció al tiro su fe. Entonces, con ese encuentro, con esa visión de Jesús que se fue y el encuentro con los ángeles, a veces es importante que el Señor nos mande un ángel, así que usted no se asuste si de repente ve a uno. Entonces ellos le dieron esa buena nueva, que Jesús va a volver. Entonces con esa base los discípulos se fueron a esperar. Y ahora empieza el mensaje. ¿Qué sucedió? En Hechos capítulo 2, el verso 1 dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, eso era el día de la fiesta de la cosecha de los judíos. Cuando llegó ese día, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. ¿Y qué sucedió? Un trueno, un viento poderoso
lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, los 120 que estaban ahí. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a hablar en nuevas lenguas, en lenguas espirituales, que nunca antes alguien había hablado. Empezaron a hablar lenguas, idiomas, en ese caso, idiomas que ellos no habían estudiado. Sobrenaturalmente el Espíritu Santo empezó a hablar por sus bocas. Entonces eso sucedió en el día de Pentecostés, y ellos salen afuera y empiezan y hablan y hablan y hablan sin entender, mis amados. Pero los demás gente que había ahí entendían perfectamente, porque como era el día de la cosecha, la fiesta, como ya les dije, todos los judíos tenían que venir acá. Significa que Jerusalén estaba repleto, como Villarrica en el verano, no se puede ni andar, ¿cierto? Todas las cabañas en Jerusalén estaban arrendadas, todo estaba lleno de personas, y había gente, dice la Biblia, de todo lugar, y algunos hablaban totalmente idiomas distintos, y los discípulos hablaban algo que no entendían ellos, pero estos otros decían: pero ¿cómo? ¿No son todos estos de Galilea? ¿Se acuerdan que les dije al comienzo? Todos eran de Galilea, excepto Judas, que ya no estaba porque él ya se ahorcó, ¿cierto? Entonces todos estos son de Galilea, y ¿cómo los escuchamos hablar en nuestros idiomas? ¿Y qué hablaban? Hablaban las maravillas de Dios. No hablaban copuchas. Hablaban las maravillas de Dios. Y la gente estaba contenta por un lado, pero también estaban los otros que decían: estos están borrachos, estos están totalmente ebrios. Y así había una disputa en todas estas personas. Y como había gente que no estuvo para la crucifixión de Jesús, yo creo que andaban hablando: oye, ¿qué pasó ese día? Supe que algo grande sucedió. ¿Qué hicieron con ese que vino con su religión nueva? No, lo crucificamos. No, yo estaba ahí, yo estaba gritando a toda voz: crucifíquele, crucifíquele. Y así había mucho alboroto en la ciudad. Es como cuando hay una noticia nueva y todo el mundo la quiere contar. Entonces, todo ese tipo de personas habían en Jerusalén. Entonces, además, era una sociedad parecida a la de nosotros. Ellos no eran una gente santa. Ahí había gente homicidas, habían ladrones, porque acuérdense que el que se crucificó junto a Jesús era un ladrón, y a quien soltaron era Barrabás, un homicida. Así que ellos tenían sus problemas. Además, estaban siendo opresionados por los romanos. Entonces había mucha rebelión en el pueblo. Ellos clamaban por libertad. Entonces no era como un pueblo súper tranquilo, así que no pasa nada, como cuando uno le encanta ir de vacaciones, ¿cierto? No, había mucho alboroto. Y más que sucedió esta cosa que nadie conocía, ¿cierto? Nosotros sabemos de qué se trata porque lo hemos leído muchos años, pero para ellos fue primera vez, ¿cierto? Fue primera vez, así que ellos no sabían bien lo que estaba pasando. Entonces, los otros problemas de esa nación eran los mismos que nosotros. Tenían fornicación, había adulterio, había robo, había, ¿qué más anoté aquí? Borrachera, rebelión, igual que nosotros. Y luego, en medio de todo eso, viene el versículo con el cual yo les prometo. Hechos capítulo 2, el verso 14. Ese es mi versículo. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11. Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestras hijas y vuestros hijos verán visiones.
Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahí sigue la prédica de Pedro. Pero ¿cuál fue lo que a mí me impactó cuando lo leí por primera vez? Yo me imaginaba toda esa situación que les expliqué, y de repente uno se para en medio de todo eso. Y no habían así un par de personas como somos nosotros aquí. Habían miles de personas en ese alboroto. Y Pedro, como valiente predicador, se pone de pie. Y él no tenía micrófono. Y él empezó yo creo que a gritar, o por lo menos a hablar fuerte. Varones judíos y todos los que están en Jerusalén, sepan ustedes la gran noticia. Y empieza él a hablar y a hablar. Y al final de su mensaje, la gente empieza a tener una reacción. Yo me imagino que como eran muchos, no todos escuchaban bien a Pedro. Porque miren, cuando uno ya es medio anciano, como nuestra hermana Bella, a veces empieza a fallar el oído, ¿cierto? Y uno ya no escucha bien. Entonces yo creo que en medio de esa multitud empezaron a hablar. ¿Qué dijo? ¿Entendiste lo que dijo? Yo no entendí. A ver, ¿tú entendiste? Y empezaron no dijo que Jesús, y se empezaron a pasar el mensaje. Pero luego, cuando ya al final, Pedro dice, cuando le preguntaron los que estaban cerquita, y Pedro, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y Pedro, yo creo que con toda su fuerza gritó, arrepiéntanse de una vida sin Dios, y bautícese cada uno de ustedes, y todo aquel que llame al nombre de Jesús será salvo. Entonces eso fue un tremendo mensaje que Pedro dio en ese día. ¿Y cuál fue el resultado? 3,000 personas en ese día se convirtieron a Jesús y se bautizaron. Y yo me hacía la pregunta, ¿cómo fue posible sin micrófono? ¿Y saben cómo fue posible? Porque el que convenció a toda esa multitud de su pecado no era Pedro. Porque como ya el Espíritu Santo había venido ese mismo día, el Espíritu Santo había descendido por primera vez en su plenitud sobre los discípulos, sobre los 120. Mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo empezó a moverse en la multitud y empezó a hacer lo que a él le encanta hacer, de tocar el corazón, de abrir el corazón, de sembrar fe en el corazón. La obra maestra del Espíritu Santo es esa, que Él viene y trabaja por dentro, donde ningún hombre puede meterse, mis amados. A veces hay gente que ha estudiado la Biblia durante años y nunca ha nacido de nuevo, porque no le ha permitido al Espíritu Santo que toque su corazón. Es tan importantísimo, mi amado, cuando usted va a una congregación como hoy, que usted abra su corazón. Por eso a veces oramos nosotros, decimos, Espíritu Santo, toca mi vida, háblame, sácame en mi mente, Señor, todo lo que se opone, porque a veces no entiendo, soy torpe, pero tú me puedes ayudar. Porque cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos cómo el Espíritu Santo le ayuda a la gente. Él es el mejor ayudador. Y ese día Él empezó a moverse entre la multitud y Él empezó a atraer a las personas a Jesús. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo hasta el día de hoy en el mundo entero. Millones y millones de personas a través de todos los años han conocido a nuestro Señor Jesús por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que no rechacemos
al Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan importante que nosotros no le cerremos la puerta al Espíritu Santo, sino que en cada iglesia la puerta tiene que estar abierta de par en par para que Él pueda trabajar en la iglesia, porque Él es el jefe y nosotros somos sus siervos. Muchas cosas Dios no ha podido hacer en Chile porque en las congregaciones que se llaman iglesia no le permiten al Espíritu Santo obrar. Incluso están diciendo que eso es todo de esos años. Ellos necesitaban ese obrar de Dios, nosotros ya no. Ya somos suficientemente inteligentes, ya hemos avanzado, ya no necesitamos todo eso. Eso es una doctrina falsa, así de simple. Porque cuando no predicamos todo el consejo de Dios, se constituye una doctrina falsa. Entonces tenemos que tener cuidado en nuestros días. El Espíritu Santo necesita tener su lugar en medio de la congregación para que podamos estar en una doctrina correcta. Lo que tenemos que también saber que este Pedro que predicaba aquí no era un predicador perfecto. Cuando leemos los evangelios, incluso las cartas que él después escribió, él no era perfecto, pero era valiente, era entregado al Señor, y él le decía a la gente la verdad, lo que ellos tenían que saber para ser salvos. Y muchas veces usted no ha querido recibir un mensaje de su familiar porque lo conoce. ¿Cuántos hijos no quieren escuchar a la abuelita o al papá o a la mamá o al tío porque le conocen su vida pecadora? ¿Cierto? ¿Para qué me viene a hablar mi abuelita o mi mamá de su Jesús sabiendo que en la casa ella no es como en la iglesia? En la iglesia se hace la santa y en la casa, chuta, si usted supiera lo que dice o cómo se comporta, cómo me grita, cómo me opresiona, ¿cierto? Y sin embargo, el mensaje es importante. Si nuestros familiares nos dicen, arréglate con el Señor, porque ahí donde tenemos que poner la mirada. Un día van a haber muchos en el infierno y van a querer decirle, Señor, yo no te hice caso porque mi mamá era así, o porque mi papá era así, o porque el pastor era así. Y el Señor no va a aceptar esa excusa, porque Él no es así. Por eso la Biblia dice que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Y nosotros todos tenemos nuestras fallas, porque ninguno es perfecto, pero el mensaje es perfecto. El mensaje central del Evangelio: arrepiéntete de tus pecados y bautízate para recibir el don del Espíritu Santo, para recibir vida eterna. Eso es importantísimo, y no importa quién se lo diga. Puedes decirlo hasta el Papa, que uno no le cree ni una cosa, pero si él le dice a alguien, arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús y recibirás el don del Espíritu Santo, hay que creerle, porque esa es palabra de Dios. Por eso Jesús también le dijo a la gente, cuando la gente decía, pero ¿cómo le vamos a hacer caso a los fariseos sabiendo que nosotros sabemos cómo son ellos? Y Jesús le dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces nosotros nos aferramos a Cristo, porque Pedro se aferró a Cristo y caminó con Él. Entonces nosotros también necesitamos, cada uno de nosotros, comprometernos con el Señor y ponernos valiente como Pedro. No importa si usted ayer pecó, hoy se tiene que parar, pedir perdón y abrir su boca y predicar. A veces no queremos predicar porque nosotros mismos no somos tropiezo, porque pensamos que como yo todavía tengo esta yayita, ¿cierto? Estos pecados que me cargan y que no los puedo dejar, entonces eso usa el diablo para también cerrar nuestra boca. Porque si todos nosotros predicásemos de verdad y abriéramos nuestra boca e invitásemos a nuestros amigos, vecinos, familiares, la iglesia estaría llena.
Pero nosotros mismos a veces no nos atrevemos porque sabemos cómo somos. Pero sin embargo, cada hijo de Dios tiene siempre el camino abierto para pedir perdón al Señor y arreglar su vida y mejorar y crecer. Y en el camino uno va dejando las cosas. No podemos esperar a ser perfectos y después predicar. No, mis amados. Cuando yo conocí al Señor, yo al tiro quería predicar. Ni siquiera pensé que si soy perfecta, no soy perfecta. A mí, yo lo único quería decirle a la gente que encontré un Salvador, que ya no soy un pecador, que ahora soy salva. Lo único quería que mis amigos supieran lo que me sucedió a mí. Claro, ellos pensaron luego que yo estoy loca, pero a mí me daba igual, porque ellos me conocían. Sabían que yo era la que iba a la fiesta, a las bailables, hasta el otro día, ¿cierto? Y todo lo que uno hace en el mundo. Pero cuando yo les comenté que hizo Jesús en mí, no me quisieron creer. Pero eso no me impidió a mí seguirles hablando y seguir yo cambiando. Y hasta el día de hoy sigo cambiando. Entonces, mis amados, yo quiero animarlos en esta mañana que usted predique el Evangelio. Porque un evangelio que no se predica no es ningún evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Entonces usted tiene que entregar las buenas nuevas, porque el mundo está lleno de mala noticia. Entonces, ¿de dónde vienen las buenas noticias? De su boca. A veces uno entrega un tratado, ¿cierto? Aquí tenemos muchos tratados y uno a veces se pone valiente y entrega un tratado. Pero ¿saben ustedes? Eso es medio trabajo. Porque usted no dijo nada. ¿Sí? Es fácil entregarle un papel a alguien. Cuando uno camina por la ciudad, muy a menudo hay alguien y le entrega algún papel, ¿cierto? Venta de unos departamentos, hasta los brujos están ahí y te entregan, yo soluciono tu problema, todo el mundo. Y los cristianos agarraron la misma, los tratados para allá y para acá, ¿cierto? Sin decir nada. No está bien, hay que decir algo, porque el evangelio es proclamado. Entonces usted tiene que aprender y ponerse valiente y proclamar el evangelio. No se mire a sí mismo, mire al Señor, porque usted está predicando a Cristo, no a sí mismo. Estamos presentando al Salvador. Entonces eso es lo que hizo Pedro en ese día. Y si ustedes se fijan, él predicó el mismo mensaje que predicó Jesús. Arrepiéntanse y bautícese cada uno. Arrepentirse de nuestros pecados y nacer de nuevo. Eso es lo más importante de nuestras vidas. Y conocer a Jesús y entregar nuestra vida a Él. Es el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista. Ni siquiera usted tiene que inventar algo. Imagínense. Solamente hay que copiarle a estos su mensaje. Oye, arrepiéntete. Déjate de pecar. Mira que estás dañando a tu familia. Ven a Cristo mejor. Arregla tu vida. ¿Para qué sigues conviviendo con esa persona? Cásate con ella. Ya está bueno que anden viviendo en fornicación. Y si no conoces al Señor, yo te lo presento. Oye, déjate de tomar. Estás hiriendo a tus hijos. Estás dando mal ejemplo. Ven al Señor. Oye, yo entiendo que tuviste una vida difícil, que nadie te guió, pero yo te puedo ayudar. El Señor te puede ayudar. Y así uno invita a la gente a conocer al Señor. Pero para eso tenemos que abrir la boca. Y tenemos que fijarnos que la gente sin Cristo va al infierno, mis amados. Cada persona que nosotros conocemos y no le hablamos, se van al infierno. Y un día, a lo mejor, algunos lo van a mirar desde su sufrimiento y van a decir: tantos años te conocí, vecino, y nunca me dijiste. Amiga, ¿por qué no me dijiste que voy a terminar aquí? Mamá, hay que hablarle a los hijos, porque la vida es corta, uno nunca sabe cuándo se acaba. Pero la eternidad es muy larga, no termina nunca. Y hay solo 2 lugares donde vamos a estar:
o en la gloria con el Señor, o en el infierno con el diablo y sus demonios. Y ya hemos visto muchas veces las tramas que el diablo hace en la vida de las personas. Y cuán hermoso es cuando uno recibe liberación y recibe vida eterna y la libertad en Cristo Jesús. Eso es hermosísimo. Entonces, para que la gente pueda conocer eso, hay que ser valiente y hay que ponerse de pie como Pedro se puso de pie. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento, el mensaje de los profetas era el mismo. Dios siempre llamando a la gente a través de sus profetas: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, porque yo soy el único que puede dar vida. Todo lo demás es vanidad sin el Señor. Así que en nuestro tiempo necesitamos este tipo de predicadores como Pedro, ¿de acuerdo? No necesitamos predicadores intelectuales que nos dan una tremenda cátedra y nos explican montones de cosas, pero no sirve para vivir, no transforma el corazón. Si ustedes se fijan, este predicador tenía varias características que un día quizás podríamos hacer una prédica solo de Pedro, pero lo más importante, que era lleno del Espíritu Santo, igual que Jesús, que era su maestro. Porque cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, vino el Espíritu Santo y llenó la vida de Cristo. Porque en la tierra nadie hace la obra de Dios sin el Espíritu Santo. Ni siquiera Jesús se atrevió a empezar solo. ¿Y cuántos andan por ahí solos? Y creen que pueden vivir el Evangelio solos, a su manera. Eso no va a funcionar. El Señor nos hizo un cuerpo y tenemos que estar juntos y buscar la llenura del Espíritu Santo para poder ser un predicador como Pedro, lleno del fuego del Espíritu Santo, con valentía, que no importa a quién le predica, no importa lo hostil que es la multitud. Porque en esa multitud estaban los que habían crucificado a Jesús. En esa multitud estaban todas las personas donde Pedro tenía mucho miedo y se había escondido hace 40 días atrás. ¿Y qué pasó con este Pedro? Ahora lleno del Espíritu Santo, no tenía temor ninguno, sino con valentía de Dios les gritó: arrepiéntense, ustedes que crucificaron al autor de la vida. Tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse para dar un testimonio público de su fe. Y luego tienen que traer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que puedan recibir el don del Espíritu Santo. Ese es el fin, ese es el versículo que muchos no quieren leer hasta el final. Generalmente nos dicen: arrepiéntete para revenir, para que puedas tener perdón de pecados y recibir vida eterna. Pero no, Pedro dice aquí: arrepiéntense para que reciban el don del Espíritu Santo. Ese fue el fin de este mensaje. Entonces, ¿qué tenemos que decirle nosotros a la gente? El mensaje completo: arrepiéntete para que recibas lo mejor que yo tengo. Pero para eso usted tiene que saber lo que tiene. Lo mejor que tengo es el Espíritu Santo dentro de mí. Él es el que liberta de los demonios. Él es el que sana a los enfermos. Él es el que hace maravillas. Él es el que abre la mente. Él es el que siembra la fe en el corazón. Y sin Él nada podemos hacer. Entonces este Pedro ya se puso muy valiente. No le importó nada. Y les dijo lo más importante. ¿Saben? Cuando yo me convertí al Señor y recibí todo de Dios, llena del Espíritu Santo, fui a un retiro de mi iglesia. Habían como 300 personas y habían invitado a un predicador. Y yo era como el pollito que llegó al último, y por eso también me senté al último en ese lugar. Estaba sentada en la última fila, porque yo, claro, uno viene recién llegando, no sabe cómo comportarse, así que mejor uno se siente atrás. Entonces empieza a predicar del Señor Jesús y empieza a explicar, y de repente llega a un pasaje parecido y dijo: bueno, yo quiero decirles todo eso del Espíritu Santo y de los dones sobrenaturales. En el tiempo de hoy ya no es necesario en la iglesia, porque hemos desarrollado nuestros programas. Y empieza a hablar, y yo estaba al último atrás
¿Y saben lo que sentía? Dentro de mí era como una olla de presión que se empezó a formar. Yo estaba que explotaba. Y cuando ya no daba más, me puse de pie y dije, ¿puedo decir algo con su permiso? El Espíritu Santo está constrito lo que usted está diciendo, porque son mentiras, le dije. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo de Dios, así como lo necesitó Jesús, lo necesitaron los primeros discípulos, porque yo leí, le dije, en el libro de los Hechos, que Pedro dijo, arrepiéntense para recibir el don del Espíritu Santo. Y después, cuando leí yo en los Hechos, a todos les ponían las manos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y yo no acepto lo que usted está diciendo. Y me senté. Hubo un silencio único. Y el hombre me miraba así. Un hombre bien reconocido en Alemania. No era alguien sin nombre. Locutor de radio, además, hasta el día de hoy, fíjese. Entonces pasó uno de los líderes adelante y dijo, bueno, nosotros le vamos a perdonar a Emma porque, como ustedes saben, ella es nuevita y todavía quizás no sabe muy bien cómo son las cosas aquí en nuestro medio, pero después vamos a tener la oportunidad de conversar con ella y vamos a como que ordenar un poquito el camino, pero ahora vamos a seguir con la enseñanza. Para mí estaba bien, porque yo ya dije lo que tuve que decir. Después de ese encuentro, después de ese culto, claro, me llamaron aparte. Ellos eran como 12 y yo. Entonces yo decía, quizás que me van a decir. Pero ¿saben lo que me dijo? El más anciano de ellos me dijo, Emma, tú tienes toda la razón. Nosotros pensamos igual que tú. Y también vivimos lo mismo que tú vives, estamos convencidos. Yo le dije, ¿por qué invitan a ese compadre? No dije compadre porque en alemán no existe esa palabra, pero a ustedes le puedo decir, ¿por qué invitaron a esta persona entonces? Bueno, porque como es una persona reconocida, ha escrito muchas canciones que se cantan en las iglesias y él enseña bien. Le dije, pero ¿cómo que enseña bien? Para mí enseña muy mal, muy mal. Sí, vamos a tener que pensar y de hecho ya no lo vamos a invitar más. Qué bien, le dije, entonces estamos súper, sí, estamos súper. Y ahí seguimos caminando. Pero yo doy gracias al Señor porque ya había leído este versículo. Y había leído que Pedro se puso en pie, valiente. Y por eso cuando yo sentí ese fuego dentro de mí, yo lo único que a mí me golpeaba ese verso, ponte en pie, ponte en pie, ponte en pie. Y por eso me puse de pie. Y eso es lo que yo me gustaría inyectarle a ustedes. Que en el momento adecuado usted se ponga de pie. Porque cuando no decimos la verdad, estamos avalando una mentira. ¿Ven? Así que eso fue mi experiencia de ponerme de pie. Pero luego en ese mismo versículo dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, dice, con los 11. Con los 11. Entonces quiero decirles en esta mañana que para nosotros tener un avivamiento, no basta con un predicador. Un predicador no es suficiente para producir un avivamiento. Se necesitan gente que se ponen de pie con él, que están ahí apoyándole a él. Está bien que alguien se ponga de pie, pero luego también necesitamos a estos otros que también se pongan de pie. Nuestra iglesia no va a avanzar con nosotros dos. Necesitamos que ustedes todos se pongan de pie al lado de nosotros. ¿Cierto? Porque cada uno es importante. Cada uno ha recibido de Dios. Y ninguno está así de espectador. Porque en el reino de Dios no hay espectadores.
En el reino de Dios no hay simpatizantes. En el reino de Dios hay discípulos, que anoche estuvimos estudiando con algunos hermanos, que significa aprendiz, que caminan con el Señor, haciendo la obra de Dios. Estaba, por ejemplo, Juan, que uno lo conoce por el discípulo del amor, el que amaba a Jesús, el que siempre estaba en el monte de la transfiguración, estaba en todos los encuentros que Jesús hizo, y también era el único que estuvo cuando Jesús fue crucificado. ¿Se acuerdan? Todos los demás habían arrancado por temor, pero Juan estaba a los pies de la cruz. Y cuando Jesús miró desde la cruz, cuando ya estaba a punto de entregar su espíritu, vio a su discípulo de amor. Y le dijo a María, que era su mamá: Juanito se va a encargar de ti. Porque como Jesús era el primogénito, él tenía que encargarse de la mamá. Entonces, como él sabía que ahora se va, le entregó la responsabilidad a Juan. Y Juan se llevó a María y la cuidó. Eso hacen los primogénitos, por lo menos en el tiempo de los judíos. Pero ahí estaba Juan, y también estaba con Pedro. A pesar que un par de días atrás Pedro se había puesto celoso con Juan, porque después que comieron el pescado que les comenté al principio, Jesús tuvo su conversa con Pedro a solas y les preguntó: Pedro, ¿tú me amas? ¿Me amas? 3 veces le preguntó. Y Pedro le dice al final, triste: Señor, pero si tú sabes que yo te amo. Y siguen caminando con Jesús, y Pedro mira que viene Juanito detrás, y le dieron celos a Pedro. Y le dijo: ¿y qué pasa con ese? Como diciendo, ¿por qué se mete? ¿Por qué quiere escuchar lo que tú me estás diciendo, Señor? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué te importa a ti? Si yo quiero que él se quede hasta el final, tú camina conmigo y haz lo que yo te estoy diciendo. Y el otro también va a hacer lo que yo le estoy diciendo. No te preocupes por él. Entonces ahora, como 50 días después de ese suceso, o 40, estaba Juan al lado de Pedro. Y luego lo vemos, van juntos a orar, porque ya habían entendido que hay que estar juntos. No hay que permitir rivalidades entre nosotros, porque este sí y el otro no. No, el Espíritu de Cristo siempre nos une, y juntos vamos a la oración. Y luego de Juanito estaba Felipe, por ejemplo. Felipe era alguien que invitaba a la gente. Cuando leemos creo que en Marco, para no decirle una cosa equivocada, lo voy a mirar mejor, en Juan. Leamos ese pasaje, Juan capítulo 1, para que entendamos bien a Felipe. Este es un pasaje muy hermoso. Juan capítulo 1, bien al principio, cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos, en el verso 45 dice, mejor del 44, Juan 1, 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe le dijo: ven y ve. Vamos a ponernos en escena. Felipe ya estaba convencido que Jesús era el Mesías, y parte a buscar, porque la palabra halló no es que se lo encontró por ahí, intencionalmente fue a buscar a Natanael y le dijo: ven y ve. Esa es la invitación que usted tiene que hacer a los cultos. Ven y ve. Por eso, mis amados, en nuestros cultos la presencia del Espíritu Santo es tan importante para que Él se manifieste como se manifestó entre los 3,000, convirtiendo a la gente, sanando a la gente, liberando de los demonios. A mí me cargan los cultos rutinarios religiosos, porque Cristo no es así.
Cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar entre nosotros, hay sanidad, liberación, milagros y prodigios. Esa es la verdadera iglesia. Por eso Felipe dijo, ven y ve. Hay que ver, mis amados. A veces uno dice, no, bendito los que creen y no ven. Sí, está bien, pero el reino de Dios también se ve, porque Jesús mismo dijo, si no me creen a mis palabras, crean a los milagros. La gente de hoy necesita ver milagros. ¿Para qué van a ir a los brujos, a los machis, a los hechiceros? No deben ir ahí la gente. Usted tiene que ponerse valiente y decirle, ven a mi iglesia, ven y ve. Aquí hay varios entre nosotros que han recibido milagros de parte de Dios, sanidades extraordinarias de parte de Dios. Hemos visto liberación de demonios aquí en la iglesia. Incluso gente que ha visto nuestros cultos online han recibido en sus casas a miles de kilómetros sanidad. Entonces ese es el poder de Dios. Ese es el poder que ojalá usted se deje inyectar hasta los huesos. Por eso cuando nosotros oramos, mis amados, siempre pida, Señor, lléname de tu Espíritu, que tu fuego me encienda, ponme valiente, Señor. Yo anhelo de tu Espíritu. Los que no están bautizados en el Espíritu Santo, amado, anhélelo. Tiene que anhelarlo, porque si uno no anhela, no recibe. Es diferente a los pollitos nuevos que vienen llegando. Como yo me acuerdo cuando yo llegué recién al Señor, yo lo único que le dije a la hermana que oró conmigo, yo quiero todo de Dios. Yo no quiero ser más como era. Y yo era muy tímida. Yo jamás me habría parado con un micrófono. Yo era totalmente tímida y lo único que sabía, quiero ser salva. No quiero vivir más así. No quiero, porque yo tenía unos amigos que ellos tomaban. Yo nunca tomé porque a mí no me gustaba, pero después los tenía que llevar a sus casas porque yo manejaba y los repartía por sus casas. Y un día dije, Señor, como que me dio asco esa vida. Yo ya no quiero vivir de esa forma. Lo único quiero cambiar. ¿Y cómo cambiar? Y cuando la hermana me dijo, Jesús te va a cambiar, entonces le dije, ya. Entonces que me cambie, le dije, que me cambie. Y cuando entregué mi vida al Señor, nací de nuevo, recibí el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo que me di cuenta que me cambió? Porque de repente yo sentía dentro de mí una valentía que nunca conocí. Llegué a la iglesia, lo único que quería predicar. Cuando dijeron, ya en unos 2 meses va a haber culto de jóvenes, ¿quién quiere predicar? Yo pensé, claro, ¿para qué voy a decir yo? Todos estos van a querer predicar. Y cuando veo así, éramos como 20 en ese grupo y ninguno quería predicar. Y yo dije, ¿puedo predicar yo? Y me miré mi dedo, dije, ¿podrá ser que yo me ofrezco? No sé mucho. Y decían, ¿en serio quieres predicar? Sí, ya pues predica. Oh, me fui para la casa tan contenta, pero a la vez me fui temblando para la casa y dije, ahora, ¿qué digo? ¿Qué digo, Señor? ¿Qué digo? Y empiezo a preparar, empiezo a orar. Hasta el día de hoy me recuerdo, hablé que Jesús es nuestra luz. Y como una ampolleta cuando se carga de pecado ya no alumbra. Por eso la luz tiene que estar siempre limpio para que alumbre. Ese fue mi primer mensaje y lo prediqué así. Y de ahí no he dejado de predicar. Por eso Jesucristo es el único que cambia. De los cobardes, Él hace un valiente. De los desordenados, Él hace a los ordenados. De los garabateros, el Señor le enseña el buen hablar. De los fornicarios, el Señor les perdona y les enseña a vivir en santidad. De los que vienen al Señor heridos por el pasado, porque han tenido una niñez difícil, el Señor también los sana, los restaura, los adopta, los llena de su amor. Eso es lo que el Señor hace. Pero para que la gente pueda recibir eso, usted tiene que decir, ven y ve. ¿Cuántos quieren ser como Felipe? Ven y ve, ven y ve. Porque en mi iglesia suceden cosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Es el corito que cantamos. Entonces se necesita gente como este Felipe, que estaba al lado de Pedro. Pero este otro, Natanael, también estaba allí. Y se fijan lo que Natanael le dijo. Cuando Felipe le invitó, le dijo así,
¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Así medio incrédulo, ¿de Nazaret? ¿De Galilea? ¿De allá de donde ni siquiera los profetas mucho han hablado? Entonces yo voy a usar esas mismas palabras. ¿De la casa del hermano Héctor podrá salir algo bueno? ¿Podrá Dios hacer maravillas en la vida del hermano Rubén? ¿Podrá Dios usar a la hermana Julia? ¿Y qué decir de Natalie? ¿Podrá Dios sacar un hombre de Dios de aquí, de Bastián? Claro que Dios puede. Claro que Dios puede. Natanael, Jesús lo impresionó. Y era de Nazaret. De donde en el fondo era como decir, de Ñancul. Porque Villarrica sí. ¿Sí? Villarrica. Conocido en todo el mundo como la capital del turismo, donde hacen tremendas fiestas, invitan en el verano a los artistas y todo el mundo va, grandes encuentros en la costanera, y los cristianos también entre medio, camuflados, en vez de ir al templo a orar, y ahí le mueven la carne, ¿cierto? Pero Ñancul, ¿quién conoce Ñancul? Muchos años atrás, la primera de nuestra familia que compraron un terreno aquí en Ñancul fue una prima mía. Y cuando me comentó mi mamá, compraron un terreno en Ñancul. Y yo dije, ¿dónde? En Ñancul. Ni siquiera lo saben pronunciar bien. ¿Qué pueblo es ese? ¡Qué feo nombre! Y miren dónde vivo. El Señor siempre como que nos castiga cuando uno piensa cosas. Le voy a contar lo que pensó mi esposo cuando me conoció. Su abuela se llamaba Emma. Su hermana menor se llama Emma. Y le dijo a su mamá en una oportunidad, ¿no pudieron ponerle otro nombre a mi hermana? Y miren cómo se llama su esposa, Emma. Entonces a veces Dios es bien chistoso, ¿no? Es bien chistoso el Señor. Así que de Ñancul y de su familia puede salir algo bueno. Puede salir algo bueno. Lo único hay que estar dispuesto. Y hay que venir y ver y meterse en el río. No quedarse solamente observando. Hay que meterse. Hay que ponerse al lado del predicador. Porque Natanael se puso ahí de pie. Y este otro también estaba ahí. El que siempre dudaba, Tomás, ¿cierto? De ese lo recordamos todo. Tomás que dijo, mientras yo no veo al Señor con sus manos y sus pies, sus heridas, no voy a creer. Pero ahí estaba ahora Tomás. Yo estaba meditando, ¿con toda la fe, Tomás? ¿O medio dudando? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que él todavía estaba medio dudando, porque así de rápido uno no cambia. Porque cuando uno conoce al Señor, a mí también me pasó, después de un par de semanas uno como que le entra la duda, ¿será o no será? ¿Cierto? ¿Será? No, si lo experimenté. Y uno se empieza a recordar lo que el Señor hizo en la vida. No, si es. Y no es malo pensar de repente viene una dudita. Lo malo es alimentar la duda. Porque después nunca más se supo que Tomás dudaba. Pero sin embargo, quizás todavía tenía un poco de duda, pero ahí estaba. Y por eso yo le digo a ustedes, quizás aún tienes un par de dudas, pero lo importante es que te pongas de pie. Lo importante es que estés. Y las dudas se van a ir con el tiempo. Porque el Señor va a ir mostrando sus cosas. Cuando yo leí la Biblia por primera vez y leí los milagros y todo, dije, ¿será todo eso cierto? O sea, yo ya sabía lo que Cristo hizo en mí, pero los milagros así. Y
a los como 3 meses de convertida, participé de una conferencia donde me inscribí. Fui a servir a alguien, a una productora de videos en ese entonces cristiano, videos cassette. Y yo fui con una tele para solamente en las pausas tenía que meter un video y luego nuevamente guardarlo. Eso era todo. Pero como recompensa pude participar de la conferencia. Y como era alguien que estaba a cargo de eso en las pausas, todos nosotros nos pusieron como en segunda fila para poder salir luego y atender en las pausas. Y cuando estaban ahí en la conferencia, ahí yo vi el evangelio completo. Sanidades extraordinarias, gente que se levantaba de su silla de rueda, gente que tiraba sus muletas, gente que no veía y recibía la vista, endemoniados liberados. Y para mí, yo estaba ahí. Lo único que yo pensaba dentro de mí, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Y yo vi en vivo y en directo al Señor obrando. Por eso es importante que en los cultos veamos al Señor obrando, porque eso es lo que fortaleció mi fe. Y cuando me fui después de los cultos en la noche a mi habitación, lo único que decía en el camino, todo esto es cierto, es cierto, es cierto. Como una loca iba por la calle, es cierto, es cierto. Y llegué a ese hotel chiquitito, es cierto. Y el que estaba ahí en la recepción me dijo, ¿qué dijo? Todo esto es cierto, le dije. La Biblia es cierta porque yo lo he visto con mis propios ojos. Y le prediqué al joven ese. Y después me fui a mi pieza alabando al Señor. Porque Jesús no es una religión. Él es el que hace señales, milagros y prodigios hoy. Y eso es lo que la gente necesita ver. Y para eso se ponen de pie el predicador y se ponen de pie todos los discípulos junto con él. Así que Tomás también, no importa si todavía hay dudas. Y también estaba Mateo. Mateo era quizás el más rico de todos los discípulos, porque antes que Jesús lo llamara, él era recaudador de impuestos. Y los recaudadores de impuestos, un porcentaje era para ellos. Por eso cuando leemos en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús llama a Mateo, él hizo banquete en su casa. Una vez prediqué de eso, si se acuerdan. Hizo un tremendo banquete y habían muchos recaudadores de impuestos en esa oportunidad, muchos pecadores y también los fariseos, y decían, mira cómo Jesús come con todos estos, porque la casa era grande, había mucha gente. Entonces también Mateo estaba ahí. Entonces, ¿qué nos indica eso? La riqueza no es un impedimento para servir a Dios. Todo lo contrario, la gente que son empresarios son importantísimos en el reino de Dios porque ellos tienen las finanzas que quizás otros no tienen. Porque el reino de Dios también avanza con dinero, ¿cierto? Todo en la vida es también a través de dinero. ¿Cómo pagamos la luz? ¿Cómo agrandamos el templo? ¿Cómo construimos una sala para los niños? ¿Cómo compramos la leña? Todo eso se hace con dinero, ¿cierto? Por eso Dios tiene su sistema financiero, diezmos, ofrenda, primicias, para sostener su obra y para sostener a los siervos. Entonces, es importante la gente que tiene dinero, que sepan administrarlo, no darse los lujos en la vida, llenarse de bienes, sino compartir con el pobre y también aportar en el reino. Entonces eso es importante, mis amados, que el reino de Dios, la salvación no es solo para la gente pobre. También la gente rica tiene derecho a entrar al cielo, ¿no? Aunque Jesús dijo va a ser muy difícil, porque la riqueza a veces es un estorbo. Yo conozco mucha gente rica que por su riqueza no pueden servir al Señor, porque están siempre pensando cómo aumentar o cómo hacer plata, ¿cierto? Pero cuando un empresario se deja guiar por el Señor, las cosas se dan bien. Yo conozco en Alemania unos que tenían una tremenda empresa. El Señor los bendijo mucho, hasta tal punto que el dueño decidió darle al Señor el 90% y él quedarse con el 10%. O sea, el Señor a nosotros nos pide el 10% de todas nuestras entradas, que es nuestro diezmo sagrado para Él.
Y el 90% el Señor nos permite a nosotros administrarlo nosotros. Pero ese hermano decidió darle al Señor el 90%. Y su empresa produjo mucho más que antes. Entonces, son tremendos testimonios. Conozco a otro panadero, que él todos los días el pan que le sobraba lo repartía a gente necesitada y también lo donaba a una casa de retiro para que todos los hermanos que iban allá podían disfrutar de ese pan. Y cuando hubo una crisis, hace como 12 años atrás en Alemania hubo una crisis entre los panaderos porque todos los precios subieron y muchos tuvieron que cerrar. Él fue el único panadero que siguió, multiplicando sus ventas, el único en toda la región, porque era fiel con Dios. Él con su diezmo, sus ofrendas, pero también repartía. Entonces esa gente también se necesita en el reino de Dios. Entonces tenemos que fijarnos muy bien en cada detalle lo que el Señor nos muestra en la palabra del Señor. Y finalizando, también estaba Matías. Matías era el último que había llegado al grupo, porque a él lo eligió Dios para reemplazar a Judas. Así que él, dice aquí, con Pedro con los 11, o sea, Matías estaba ya en el grupo inserto. ¿Qué aprendemos de eso? Si usted conoce un Judas que se fue del evangelio, que robó en el evangelio, que malgastó los dineros del Señor y finalmente se fue, vendió al Señor, negó al Señor, usted no haga lo mismo. Usted diga, yo reemplazo a ese. A ver, se fue alguien de la iglesia, yo voy a buscar quién lo va a reemplazar. Entonces nosotros nos mantenemos. No porque otros dejan de seguir a Cristo, nosotros nos desanimamos y también nos quedamos en la casa. Cuando otros dejan de servir a Dios, nosotros con mayor razón le voy a servir el doble, hasta que el Señor traiga a alguien que reemplace a ese otro que decidió arrancar, que decidió irse. Entonces, todo tipo de personas son necesarias en el reino. Y de los demás que estaban ahí no se sabe nada, pero yo estoy segura que cada uno tenía un rol importante. Por eso siempre digo, en el reino ninguno sobra. Todos nosotros hemos recibido dones de parte de Dios y todos nosotros tenemos que saber que hay que permanecer hasta el final. Eso dijo Jesús. El que persevere hasta el final, ese será salvo. No tenemos que permitir el desánimo que nos saque del camino, ni tampoco los malos testimonios de otros que nos saquen del camino. Todo lo contrario, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que ese es el mensaje de hoy, mis amados, para que juntos podamos seguir construyendo el reino del Señor y no esconder nuestros talentos, nuestros dones, lo que el Señor nos ha dado. Porque si se acuerdan lo que Jesús contó, que de los 3 siervos que él tenía, uno escondió su don, su talento. No hizo nada con él. No hizo nada con él. El primer siervo recibió 5 talentos y los multiplicó. Le trajo 5 más al Señor. El otro recibió 2, trabajó y le trajo 2 más. Pero el tercero, mucho cuidado, el tercero no quiso hacer nada. Escondió su don. Solamente estaba, pero no hacía nada. Y eso no está bien, mis amados. Todos tenemos que hacer algo. Quizás usted es un Felipe que invita. Quizás usted es un Mateo que aporta. Quizás es usted alguien que pone las canciones, o que está atrás moviendo los controles, o que limpia, o que trabaja con los niños, o que ora. Pero todos tenemos que hacer algo. Porque fíjense, me impresiona mucho lo que Jesús le dice a ese tercer siervo. Y eso es una gran advertencia. Jesús le dijo, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10.
Y luego dijo, el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y ahora pónganse solo en esa escena. ¿Qué tenía el hombre? Tenía un talento, ¿cierto? El Señor se lo quitó. ¿Qué más tenía? No tenía nada, ¿cierto? Pero tenía su condición de siervo. Eso todavía lo tenía. Los tres eran siervos. Entonces Jesús le quitó su condición de siervo y dijo, y ahora échenlo fuera, donde está el lloro y el crujir de dientes, fuera de mi presencia. Por eso es tan grave lo que hizo el siervo número 3. No se quiso poner de pie, no quiso trabajar, no quiso hacer nada. Y Jesús lo desechó. Por eso yo animo en esta mañana a cada uno de ustedes y todo aquel que escucha el mensaje, haga algo. Haga algo. Y si no sabe qué hacer, pregúntenos. Pregúntenos. Hay trabajo para todos. Y cada uno que es un hijo de Dios tiene que hacer algo. Entonces en esta mañana le voy a pedir a mi esposo que vengas conmigo, mi amor. Nosotros que somos los predicadores nos ponemos de pie, ¿cierto? Siempre estamos dispuestos a predicar el consejo completo de Dios, sea aquí o en cualquier lugar. Entonces ahora yo les invito a cerrar sus ojos y que se pongan de pie solamente los que quieren estar junto con nosotros, trabajando. Amén. Trabajando. Porque se puso de pie Pedro y todos los que querían trabajar con Pedro, los discípulos que fueron llamados al reino. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te agradecemos por tu presencia. Te damos gracias por tu plan perfecto, Señor, de habernos llamado a este reino glorioso, donde podemos ser testigos de lo que tú haces, Señor. Porque nosotros somos solamente testigos lo que tu Espíritu Santo hace en medio de tu pueblo. Tú eres el que abre el entendimiento, tú eres el que consuela, tú eres el que liberta, Señor. Y por eso te damos toda la gloria, toda la honra. Señor, nosotros estamos dispuestos a predicar tu evangelio, a predicar tu mensaje, a enseñar tu consejo, Señor. Pero también necesitamos a gente que está dispuesta a estar junto con nosotros, como los discípulos demás también se pararon al lado de Pedro. Gracias te doy, Señor, por cada uno de ellos. Te bendecimos, Padre, y oro para que en esta mañana tú derrames sobre nosotros de tu presencia, tú derrames sobre nosotros los dones de lo alto, Señor, lo que necesitamos para poder seguir trabajando en tu reino. Señor, no queremos ser una iglesia religiosa, queremos ser una iglesia que refleja tu reino. Queremos ser una iglesia donde tu poder se mueve con autoridad, donde tú puedes hacer lo que tú quieras hacer con nosotros, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, porque tú eres exaltado sobre todo. Y Señor, gracias porque tú también eres aquel que conoce nuestro futuro y estamos expectantes lo que tú tienes planificado, Señor, porque queremos hacer tu buena y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te exaltamos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, mis amados.